Hace varios años se realizó una masacre en Donbass, una masacre que se cobró la vida de casi 50 civiles que estaban, si bien no en contra del gobierno, por lo menos eran personas de origen ruso que querían, solicitaban que se cumplieran sus derechos humanos, sus derechos básicos. Pero el gobierno entonces, que entró después de un golpe de Estado por parte de Estados Unidos, que proporcionó armamento a Ucrania en ese entonces para que el régimen de Kiev actual, el régimen de Volodymyr Zelensky, empezara a tomar fuerza. Y en ese entonces se hablaba precisamente de la adición de Kiev a la OTAN. En ese entonces, la primera ministra Angela Merkel de Alemania empujó esa idea, archivó la idea para no adherir a Ucrania a la OTAN y sobre todo respetar las condiciones del acuerdo que se firmó, los acuerdos de Minsk, pero sobre todo para respetar las decisiones de Rusia en ese entonces. Sin embargo, ahora resulta que la OTAN está tratando de eliminar esos acuerdos y sobre todo que Kiev impulsa a sacar nuevamente ese tipo de acciones y sobre todo olvidar lo que propuso la ex canciller alemana Angela Merkel hace 15 años. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, recalcó que no se debe permitir el error que se cometió con la canciller Angela Merkel en Bucarest del 2008, cuando se opuso ferozmente a cualquier progreso hacia la membresía de Ucrania en la OTAN. Por lo menos algo bueno hizo Angela Merkel, evitó que prácticamente desde el 2008 se generara este mismo conflicto. Y quizás con un poco menos de paciencia por parte de Rusia, teniendo a Estados Unidos relativamente fuerte, porque recordemos que en este mismo año, en el 2008, fue cuando se desencadenó la crisis más importante de Estados Unidos. Y de ser en ese entonces este conflicto que registramos hoy en día, no habría el apoyo que está dando Estados Unidos a Ucrania de forma tan libre, porque recordemos que la crisis del 2008 afectó a absolutamente todos, por lo cual, por lo cual desde entonces Rusia ha estado preparándose de manera aparte la economía que tiene este país para no sufrir las consecuencias como en este año. Y obviamente el ministro ha dado de qué hablar, ha dicho que en el 2008 los estados de la OTAN decidieron no proporcionar a Ucrania un plan de acción de membresía, que es una hoja de ruta para convertirse en miembro de pleno derecho del bloque militar liderado por Estados Unidos. Merkel, que se retiró de la política en el 2021, ha defendido desde entonces su oposición a la concesión de esta hoja de ruta a Ucrania y también se ha negado a denunciar sus políticas pasadas hacia Rusia. Kuleva ha recalcado que después de que termine este conflicto militar, sería prácticamente un suicidio para Europa no aceptar a Ucrania en la OTAN, porque va a significar que la opción de la guerra va a permanecer abierta siempre, porque de no adherir a Ucrania a la OTAN, más adelante Rusia podría atacarlos nuevamente y nuevamente sin importar cuántos tratados de paz se firmen. Esto lo está haciendo Ucrania o lo dice Ucrania como tal para que la OTAN se sienta presionada, para que digan, si no nos unimos entre todos, Rusia me va a volver a atacar, nos va a volver a atacar porque también van a sufrir ustedes, cosa que no es así, siempre y cuando Ucrania cumpla su palabra. Este país solicitó formalmente unirse a la OTAN desde septiembre del año pasado, meses después de que Rusia lanzara su operación militar en este país.
Los comentarios de Kuleva también se producen antes de la cumbre de la OTAN, que de hecho está programada para mediados de julio en Vilnius, Lituania. Los funcionarios ucranianos dijeron que el presidente Volodymyr Zelensky no va a asistir a este evento a menos que a Kiev se le proporcione un camino concreto hacia la membresía. Lo que estamos pidiendo es iniciar el procedimiento. No que nos garanticen que vamos a ser aceptados, que es obviamente lo que quieren, pero lo que quieren como tal en este asunto o lo que ponen sobre la mesa es que quieren arrancar con el procedimiento. Uno de los asistentes de Zelensky ha hecho hincapié a la importancia de que se note que Ucrania va a formar parte de la OTAN en algún momento, quizás no hoy, quizás no mañana, pero que se note la intención de los miembros de la OTAN de adherir a Ucrania al grupo en algún momento. Prácticamente Zelensky está vendiendo a Ucrania a los Estados Unidos. Y ni siquiera se han dado cuenta los ciudadanos, ni siquiera se dan cuenta el resto del mundo, o quizás poco a poco empiezan a abrir los ojos. Rusia se ha opuesto obviamente a la membresía de la OTAN para Ucrania, enumerando la neutralidad de Ucrania como una de las condiciones para una paz duradera entre los dos países. Moscú ha dicho repetidamente que las expansiones de la OTAN hacia el este son una amenaza para su seguridad y que de seguir realizando este tipo de acciones las cosas van a cambiar y se van a poner muy tensas entre los miembros de la OTAN y Rusia. Al día de hoy ya se separaron económicamente, por así decirlo, debido a todas las sanciones contra Rusia, con la intención que tienen estos países de ya no adquirir productos rusos, cuando todos sabemos que lo único que hacen es comprarlos con una etiqueta nueva. Cuando venden o compran petróleo, lo hacen con países como la India, que refinan el producto, utilizan algún tipo de modificación y les cambian el nombre. Ya no es hecho en Rusia, ahora es hecho en la India. Ese es el plan que tiene la Unión Europea para prácticamente burlarse de sus propias sanciones, por lo cual están repagando los productos en lugar de comprárselos a Rusia directamente. Y en este caso, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania también ha desestimado las declaraciones hechas por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien desde principios de la semana pasada recalcaba la falta de perspectivas de Kiev en el conflicto con Moscú, calificándolas de palabras sin sentido, ya que Orbán había declarado que una victoria ucraniana era prácticamente imposible y que la creencia de que la continua ayuda occidental al país cambiaría de alguna manera el resultado era un malentendido de la situación. Y hablando precisamente sobre este tema, Kuleva rechazó la evaluación de Viktor Orbán y se dijo cansado de refutar este tipo de argumentos sin sentido, porque han estado escuchando desde el principio de este conflicto precisamente cómo condenan a Ucrania al fracaso. Y cada vez que tienen éxito en el campo de batalla, éxito que absolutamente nadie ve, incluso ellos mismos lo reconocen, cuando su contraofensiva fracasó, después de que la anunciara incluso el propio Volodymyr Zelensky una semana más tarde de el arranque de los ataques contra Rusia, y que todos y cada uno de ellos fueron frustrados por los militares rusos. Simple y sencillamente ahora resulta que no era su contraofensiva, que era una forma de revisar cómo estaba el terreno, ir checando si podían atacar por el lado oeste, por el lado este, lo que sea. Un reconocimiento, como ellos lo llaman, pero que ya se estaban preparando para su famosa contraofensiva, que no era el inicio que no eran las acciones del inicio del mes de junio, que ya estamos a julio, y un mes después no observamos absolutamente nada. Por lo cual Viktor Orbán les ha dicho en reiteradas ocasiones, y de hecho tenemos
un video precisamente en Gaby López Informa acerca de que Orbán cuestionó dónde están los recursos de la Unión Europea, porque prácticamente es imposible que el organismo se acabara todo el dinero que tenían almacenado, que tenían guardado entre todos los países en este conflicto militar, cuando incluso Orbán ha hecho uso de su veto para prohibir ciertas acciones, como incluso el hecho de que transporten armamento por su país para enviarlo a Ucrania. Así que está cuestionando también qué pasó con el dinero, porque resulta que están sacando un nuevo presupuesto de casi 70,000 millones de euros cuando se supone que tenían la bolsa llena. Pero bueno, mientras tanto, lo que buscan como tal es impulsar a la OTAN para que los incluyan, en este caso, a los ucranianos en su grupo, pero la mayoría de los países está en contra de ese hecho. Incluso Francia no está muy de acuerdo con las acciones, varios países no están de acuerdo con este tipo de acciones, y lo más importante es que no se le va a hacer el juego a Zelensky, que es muy poco probable que sea incluido en el grupo de la OTAN, mientras existan países como en este caso Hungría, que cuestionan no solo la inteligencia del resto de los miembros, sino el por qué quieren que Ucrania se incluya en la OTAN, si finalmente no tiene nada bueno que ofrecer. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.